RCR, la red que comunica y une al Perú. Indicamos que nuestros invitados en esta oportunidad son Jörg Denner, director en los países andinos de la Fundación Friedrich Naumann, José Ignacio Beteta, conductor de Tu Candidato 2021, que es auspiciado justamente por la Fundación Naumann, y Gustavo Nakamura, también conductor del mismo espacio. Le queremos agradecer la amabilidad de compartir este diálogo, esta conversación, ¿no? Para ir analizando lo que ha sucedido, lo que aconteció ayer en nuestro país, ¿no? La primera jornada electoral, nos vamos a una segunda vuelta o balotaje, como se conoce en otros países. Qué gusto saludarlos. Buenos días, George. Buenos días, José Ignacio. Buenos Buenos días, Gustavo. ¿Cómo días. están? Buenos Muy días. buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está José? ¿Qué Muy tal? buenos días, muy buenos días. ¿Cómo está Sí, me usted? gustaría comenzar con George para preguntarle, ¿no? ¿Cómo ha observado, cuál es la percepción que tiene respecto a los resultados, ¿no? Que ubican a Pedro Castillo en una primera posición? Si bien es cierto, la OMPE recién está procesando actas al 59% y probablemente esto se tenga que conocer en las próximas semanas, pero de acuerdo al conteo rápido que ha hecho Apoyo, la segunda posición la tendría Keiko Fujimori y Fuerza Popular. En primer lugar, me gustaría conocer unas apreciaciones de York. Qué gusto saludarte, York. Muy amable. Muy buenos días, gracias. Mira, para mí la sorpresa fue realmente Pedro Castillo, que subió mucho en las últimas 2 semanas, después estos debates en televisión. También creo Hernando de Soto subió mucho, pero no va a ir a la balotaje. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién van a ayudar? ¿A quién van a ayudar las otras personas, los otros que son en plazos de 3, 4, 5? ¿Dónde van a ir estos votos? Pero el gran problema que vamos a tener es en el Congreso. Con 11 partidos es muy, muy difícil formar una mayoría. Y puede ser muy mal por la democracia o por el proceso de tomar decisiones en Perú. Sí, ahora, yo también quería trasladarle esta misma inquietud a José Ignacio Beteta, ¿no? José Ignacio, ¿cómo estás observando? Porque ahora ya se habla de la posibilidad de alianzas políticas, ¿no? Entre las agrupaciones que ingresen a este balotaje, ¿no? A esta segunda vuelta, ¿no? Pero resulta en esta situación fácil hacer alianzas o porque por un lado vemos que hay una resistencia, ¿no? Hacia los sectores de derecha, ¿no? En algunos casos por presuntos hechos de corrupción, ¿no? Por un marcado anti, ¿no? Pero en el otro lado, por el lado del profesor Pedro Castillo, también, ¿no? El temor de posiciones radicales ultraizquierdistas, ¿no? Sus presuntas vinculaciones como Adexo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es tan fácil iniciar alianzas en esta segunda vuelta? No, para nada. De hecho, muy buena la pregunta. Mira, yo creo que la alianza de izquierdas va a ser casi imposible por dos razones. Primero, porque tú sabes bien que la izquierda nunca ha tenido muchas consignas, ¿no? O sea, cuando un candidato de izquierda dice, vamos por acá, tienes muchos grupos debajo de los partidos de izquierda, muchos grupos regionales, partidos regionales, movimientos que no hacen caso. En la izquierda no hay consigna después de la primera vuelta. Entonces no es que Verónica Mendoza va a poder endosar un voto y decir, ah, caramba, vamos por Castillo. No, mentira. Y así lo hiciera, no le van a obedecer. La izquierda está igual muy fragmentada. Esto no es un tema de izquierda, esto es un tema de pueblo. O sea, los que han votado por Castillo hoy día ha sido una gran masa de gente, del pueblo, de provincias, de regiones que está descontenta y que no necesariamente tiene una ideología, simplemente está descontenta con la situación del país. Del lado, además de la izquierda, recuerda que así sumes, imagínate que entre Verónica Mendoza y Alcántara y Gálvez y algunos otros candidatos de izquierda y una parte de Acción Popular, imagínate que le quieren dar sus votos a Castillo, igual no alcanzan el 30%, llegarán al máximo al 25-26%. O sea, Castillo no va a poder tener hasta el momento, por el momento, un peso de votos, un peso electoral, más allá del 25%, 30% con las justas. Del lado de la derecha, el problema no está tanto por la cantidad de votos que puedan aglomerar,
van a ser la mayor cantidad de votos. Eso está más o menos claro, del lado del centro derecha, a la derecha. El tema está en que lo que siempre uno tiene que pensar es en cuántos errores puede cometer el candidato de centro derecha, ¿no? Porque acá viene, pues, y tú tienes una muy buena memoria, los famosos, pues, panes con chicharrón de Barnechea, ¿no es cierto? Las frases De Jorge Treyes, ¿no? Que matamos menos, ¿no? o las frases locas de acá estos guanacos y las alpacas y las llamas, cosas que agreden a la población y que al final son los errores de la misma supuesta derecha que son las que les hacen pagar las consecuencias de dónde están, ¿no? Ahora, Yor, en esta situación que se presenta en el país, ¿no? ¿Cuál es la mirada internacional en estos momentos, ¿no? Porque también, o sea, no podemos, o sea, perder de vista lo que los reflectores que le ponen al Perú, ¿no? Y además, acabamos de estar en un proceso de elecciones en Ecuador donde parecía que iba a ganar el candidato del correísmo, pero ha ganado el candidato de la centro derecha, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa, ¿no? Todo este escenario en América Latina cuando muchos pensaban que se inclinaba la balanza en Ecuador hacia la izquierda, pero no, ¿no? Ya tenemos que el ganador es un partido de centro derecha, ¿no? ¿En el Perú puede ocurrir esto, crees tú? Yo, bien, tenemos, a ver, ¿me escuchas, Yor? Sí, sí, sí. Sí. Mira, nosotros somos una fundación liberal. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir algo de una posición de liberalismo, de liberal, no una posición internacional, porque hay muchas distintas opiniones. Con respecto de Ecuador, somos felices que no ganó la izquierda. Porque si, mira, en Bolivia es izquierda, Argentina es izquierda, Venezuela es izquierda, si Ecuador fue la izquierda, tenemos un gran problema con el continente. Por eso también acá en Perú es un problema cuando escuchamos que dijo el señor Castillo que todo quiere nacionalizar. Para nosotros liberales no está bien. No digo que somos hincha de otros candidatos en este momento. Tenemos dos extremos, como ustedes dicen, a la derecha y también a la izquierda. Ese es el gran problema. Para mí preocupa más el proceso democrático en el Congreso. Con 11 partidos, como también dijo José Ignacio, es muy difícil formar una mayoría. Y si tenemos en un tiempo de letargía que no podemos tomar decisiones y en esta situación en donde vivimos en este momento, sería horrible. Ese es el gran problema que veo. Bien, yo quiero trasladarle hoy y saludamos a Gustavo Nakamura. Acabo de saludarte, Gustavo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es la lectura que tienes tú de esta primera vuelta? Escuchando un poco lo que decía Yor y la primera que he escuchado a José Ignacio, lo primero que hay que decir es el voto del señor Pedro Castillo es un voto, como decía José Ignacio, parece que nadie lo vio. Yo creo que se veía, hay un descontento. Todo el mundo pensaba que iba a llegar un radical, acuérdense, un año atrás decía estas elecciones, o 6 meses decía un radical, pero nadie sabía quién era el radical, ¿no? Eso hay que decirlo también. Y llegó. Y esto también ha llegado por una razón muy puntual, José. Las regiones van haciendo sentir sus necesidades y esto es reflejo de ello. ¿Sí? Pedro Castillo representa un gremio muy importante, como es el gremio de profesores en el Perú. Ojo, no a todos, pero el gremio de profesores viene a ser muy, muy potente en el país. No tan potente como en México, por ejemplo, que te pueden parar un país, pero miren a dónde han llegado. Y esto es un claro reflejo en las zonas donde el beneficio económico no ha llegado todavía. Y ese es el discurso con el cual han estado y ha llegado. Y no sabemos todavía quién está en la segunda vuelta. Algunos dicen que es la señora Fujimori, casi la tendencia está hacia ella. En eso encontramos a dos segmentos, dos tipos, o los que defienden el modelo constitucional actual y los que no. Entonces la gran pregunta que viene ahora es, ¿qué va a pasar con todos los que en el medio
o todos los que agraviaron en su momento a esta candidata, ¿qué va a pasar ahora? O sea, hay una sensación, irán con Pedro Castillo, acá tenemos una gran inestabilidad, ese es un primer punto. Y el segundo es el fraccionamiento del Congreso. El Congreso está fraccionado y por lo tanto la muñeca política del próximo presidente va a ser fundamental. Recuerden algo, el presidente Bacao todavía no ha sido inhabilitado y supuestamente esa bancada van a tener 4 curules. Una de esas puede ser el expresidente Vizcarra. Mucho cuidado, ¿eh? O sea, algunos estamos viendo la pelea de arriba y no nos estamos dando cuenta las aguas cómo se están moviendo hacia abajo. Creo que hay unas 2 estrategias que hay que tener claro, los candidatos a la presidencia deben tener, tanto en sus bancadas y en las alianzas que van a tener que hacer para poder gobernar. Ahora, yo quiero retomar un poco lo que decía José Ignacio hace unos instantes, ¿no? El descontento, la frustración, ¿no? Pero no todos son los que han votado por Pedro Castillo o tienen militancia o son activistas, ¿no? Sino forma parte de ese sentimiento que se está viviendo en el Perú. ¿Cuánto ha pesado la pandemia en esta situación, ¿no? Porque en la pandemia muchos peruanos han perdido a sus seres queridos, muchos peruanos no tienen empleo, muchos peruanos están en una situación económica muy dificultosa, ¿no? Y no ven que hay un Estado que haya estado presente justamente en la labor de intervención. José Ignacio, en esa situación, ¿no? ¿Cuál es el horizonte tanto para Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo muy temprano ha dicho, podemos hacer alianzas, ¿no? Pero también es irreductible, dice, yo hago alianzas, no modifico hoja de ruta, me mantengo con que la Constitución tiene que cambiarse, me mantengo con que el Tribunal Constitucional tiene que cambiar y además la estatización de las empresas. En el otro lado viene también la otra dificultad, ¿cuán creíbles son justamente los acuerdos que se pueden hacer? Porque van a volver a salir los casos presuntos de corrupción, van a volver a salir los casos presuntos de las repartijas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos en un escenario más que complicado. ¿Cómo ves tú esto? Sí, complementando lo que dice Gustavo del Congreso, hay algo que es muy importante entender, ¿no? Que es la victoria de Perú Libre no es la presidencia de la República. La victoria de Perú Libre se divide en 2 partes. La primera, que ya la mencionó Gustavo, que es haber tenido participación, va a tener una participación en el Congreso muy fuerte, con lo cual vamos a ver qué comisiones le dan a Perú Libre. Esto me genera muchísimo temor. O sea, no porque no tenga respeto, digamos, por los representantes de Perú Libre. Ojalá que sea gente honesta y gente buena la que llegue al Congreso de parte del Partido de Perú Libre, lo digo de todo corazón. Pero obviamente con la agenda ideológica que tiene Perú Libre, ¿qué comisiones en el Congreso va a recibir? Aquí hay una primera pregunta. Y la segunda pregunta, la primera pregunta, el segundo tema, la segunda victoria de Vladimir Cerrón, porque Vladimir Cerrón es el propietario del partido de Pedro Castillo, no es Pedro Castillo, es Vladimir Cerrón. La segunda victoria es que, como tú bien lo has dicho, ya va a poner temas en agenda. O sea, el ganador de la segunda vuelta va a llegar con una mochila a 28 de julio, que no solamente es la mochila de los problemas del país y las soluciones técnicas y las reformas que va a tener que implementar si es que puede, sino va a llegar con la piedra extra de los temas de agenda que le puso su contrincante. Y en esta segunda vuelta, esos temas de agenda no los va a poder eludir, se los va a poner. Entonces, ¿cuáles son esos temas de agenda? Seguramente cambio constitucional, seguramente temas tributarios contra las empresas, seguramente el tema del rol subsidiario del Estado, empresas estatales, más intervención del Estado en la economía. Entonces, y con 30 y tantos congresistas y con un 25-30% de votantes que te ha bancado y que además es un 25-30% de votantes que está en las regiones y que puede mover, paralizar, fastidiar, desestabilizar al que gane la presidencia, ¿no? Esos temas de agenda van a tener que entrar. Entonces vamos a vivir 5 años en los cuales, si esperábamos un gobierno de derecha, liberal, libre mercado, que haga reformas de segunda generación liberales, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener un gobierno con una carretera muy chiquita, en donde algunas cosas ojalá se puedan hacer desde el Congreso y otras cosas del Poder Ejecutivo, pero que va a tener que bailar tango pero pegadito, ¿no? Va a tener que bailar pegadito porque no va a poder evadir temas y tampoco los va a poder poner, porque obviamente nadie va a regresar a Velasco y al 78, eso no va a ocurrir. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado. Ahora, George, ¿es creíble, por ejemplo, lo que ha dicho muy temprano Pedro Castillo, ¿no?
que va a tender alianzas, ¿no? Y hace unos instantes lo escuchábamos a Alfredo Torres decir que lo que tendría que hacer Pedro Castillo, si es que quiere sintonizar con el electorado, es correrse al centro, ¿no? Pero hemos visto que Verónica Mendoza se corrió al centro, trató de correrse al centro y era poco creíble su mensaje, ¿no? Entonces, pero también, ¿no? Por el otro lado, sea Hernando de Soto, sea Keiko Fujimori, o sea Rafael López Aliaga, también ha dicho hace un rato Alfredo Torres, van a tener que morigerar justamente para poder, ¿no?, encandilar, convencer al electorado. ¿Cómo ves tú los planteamientos que se pueden presentar, ¿no?, dejando de lado sus posturas iniciales, ¿no? Sí, Pedro Castillo quiere formar alianzas, tiene que reducir su agenda socialista. Por ejemplo, nacionalizar la minería, petróleo, no funciona. Con esta campaña, con este mensaje, no va a formar una alianza fuerte para poder gobernar. Tiene que reducir. Pero ambos candidatos no sabemos quién va a ser el segundo en la balotaje. Simultáneamente, ahora tienen que empezar a negociar en el Congreso, porque si empiezan después del 28 de junio, va a pasar exactamente que dijo José Ignacio, el proceso va a ser muy largo y el espacio para decidir es muy poco, y vamos a vivir en un tiempo en donde no vamos a tomar ninguna decisión, y eso es absolutamente horrible por un país que necesita soluciones. Hablamos de la pandemia, hablamos de un crecimiento de pobreza, un crecimiento de desempleo, una caída de la economía casi 30%, que es la caída más grande en todo el mundo. Entonces tenemos tantos desafíos y no tenemos tiempo para perder en negociar y formar alianzas. El proceso tiene que empezar ahora, hoy, en este momento. En la misma inquietud se lo planteó a José Ignacio, ¿no? O sea, ubicarse al centro puede ser una buena salida para ambos que ingresen a segunda vuelta, ¿o crees tú que va a ser irreductible la posición de Perú Libre, ¿no?, de mantener, ¿no?, su hoja de ruta, como ellos lo han dicho, y en el otro lado también, ¿no?, por lo menos acercarse justamente a sintonizar con la población? Mira, entrando a la segunda vuelta, ya, yo creo que Vladimir Cerrón, Pedro Castillo, Perú Libre, van a querer sostenerse en sus ideas y no van a ponerse al centro, porque eso es lo que les ha dado ese 18, 19, 20% que ahora los ponen en segunda vuelta, ¿no? Ellos van a perder mucho de ese voto radical si es que se quieren poner al medio, es así de sencillo. Lo que pasa es que cuando ya va avanzando en la segunda vuelta, obviamente el apetito de poder crece, ¿no? Y entonces dices, caramba, si ya estoy en la segunda vuelta, por ahí que gano la presidencia. Y en ese momento, lo que te comentaba al inicio, es cuáles son las posibles alianzas de un Vladimir Cerrón con la misma izquierda y con esa parte del centro, como para poder jalar votos, y no la tienen. O sea, no van a poder, van a perder más moderándose, yéndose al centro, que manteniendo la radicalidad y poniendo temas en agenda. Mira, si este gobierno de los siguientes 5 años no lo hace bien, o mantiene el status quo, cosa que es muy probable porque no lo van a dejar hacer las cosas bien, ¿no? Lo que va a ocurrir es que en 4 o 5 años, Vladimir Cerrón, Pedro Castillo y ese mismo grupo de radicales va a tener más oportunidades todavía para tener un mejor candidato y una mejor propuesta a las siguientes elecciones. Entonces, yo no creo que le convenga ponerse al centro. Ya ganó. Ahora, que pueda hacerlo en el camino por una estrategia política para tener un poco más de espalda cuando entre Keiko, supongamos, o López Aliaga, si es que supongamos sea el otro contrincante, y él quiera tener un poco más de espalda y se vaya poniendo al centro, probablemente, pero yo no creo que suavicen mucho su lenguaje, ¿no? No, y ahora el espacio natural de Pedro Castillo es la calle, ¿no? No es precisamente el Congreso o las alianzas, ¿no? Eso es lo que le ha dado resultado, ¿no? Exactamente, sí. Gustavo, me gustaría ver cuál es tu punto de vista sobre este tema. Mira, yo coincido mucho en lo que ha dicho José Ignacio y le agrego un tema más, fíjate. A Pedro Castillo y a la izquierda en general no les conviene ponerse en el medio.
porque si pierde su sector más recalcitrante, si quieres decirlo, los más de extrema izquierda, que tienen todo el derecho a ser de extrema izquierda, por si acaso, porque la democracia implica que seas de cualquier tendencia política. Eso es importante decirlo a los que nos escuchan también, y allá en las regiones. O sea, tú puedes tener cualquier decisión política. La democracia es eso, ¿no? Si no, no es democracia. Pero si él pierde ese bastón de votos, que ya es fuerte en él, lo más probable es que le hagan el efecto sándwich, yo le llamaría. Van a presionar por aquí, van a presionar por acá, y perdería las opciones que se quieren dar más adelante. Así que él se va a mantener en sus 13, como se dice, en su lineamiento. El otro candidato o candidata la va a tener difícil igual. Yo considero que va a ser muy difícil. Y la astucia y la muñeca política que tenga que tener el candidato o la candidata, no sabemos todavía ahorita quién es. Dicen Keiko, dicen Rafael, o puede ser Hernando. Tiene que tener una experiencia y una muñeca política alucinante. Porque mira, fíjate, vas a tener cercano a gremios que van a comenzar a salir a las calles si es que no se cumple lo prometido. Los promesas en campaña, los temas en agenda, más la crisis y la recesión económica. O sea, realmente voy a hacer parodia, ¿no? Pero lo que decía Hernando de Soto hace un tiempo en bromas, que él decía, yo no quiero ser presidente del Perú, realmente el que va a tomar la batuta de ser presidente del Perú no lo tiene nada fácil. No son las mismas condiciones hace 5 años, como hemos dicho. Entonces, creo yo que la situación es compleja, muy compleja, pero también es una alerta muy importante a los partidos políticos y a la clase tradicional política a comenzar a hacer trabajo realmente en las regiones y en las bases. He ahí un gran problema que han tenido los partidos políticos, y creo que ahí es el trabajo que les viene, porque si no lo hacen, el 2026, o quién sabe antes, si se escriba el tema, tengamos sí realmente un gobierno de una tendencia de izquierda. Ahora, George, ¿qué tanto pesa ya en el balotaje o en la segunda vuelta la presentación de los equipos de gobierno, ¿no? O sea, ¿quiénes podrían acompañar eventualmente a los candidatos? Te escuchamos, George. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué hace este gobierno en este momento? El gobierno actual. No, ¿Esta pregunta? No, la pregunta es, ¿qué tanto va a pesar que tanto Pedro Castillo o el otro candidato, que puede ser Keiko, puede ser Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, presenten sus equipos de gobierno, ¿no? Que va a ser una suerte ya de presentación en público más o menos hacia dónde puede orientar justamente su labor presidencial, ¿no? ¿Qué es lo que le va a exigir la población? ¿Quiénes te van a acompañar, ¿no? Porque por el lado, ¿no?, de Pedro Castillo es un poco más fácil distinguir, pero por el otro lado va a haber, sí, como Keiko decía, vamos a formar un equipo multipartidario, un gabinete multipartidario. ¿Eso pesa en esta campaña, en esta segunda vuelta va a pesar eso? Creo que el focus va a ser a reactivar la economía y a ayudar los pymes y micros, porque ellos sufren más en esta pandemia y ellos también garantizan la mayoría del trabajo por los peruanos. Entonces tenemos que ayudar a ellos, reactivar la economía. También otra cosa es el rol de Estado que tiene y algunas reformas necesarias en el sector de educación y salud. Estas son los grandes áreas en donde tiene que posicionar y elegir gente capaz en el gobierno. Eso es muy, y también que tienen el coraje a hacer las reformas necesarias. Mira, yo viví en Argentina antes. Macri ganó las elecciones, pero no hizo las reformas necesarias. ¿Y qué pasó? Regresó la izquierda y el desastre que antes ahora. Entonces, como dijo José Ignacio y también Gustavo, tenemos 5 años para hacer estas reformas. Y si son reformas fuertes y profundas, el gobierno tiene que hacerlo en el inicio para ver también los efectos en estos 5 años. Si no lo hace, no vamos a lograr. José Ignacio, va a ser muy complejo, ¿no?, que en esta segunda vuelta naturalmente los candidatos puedan seguir manteniendo, ¿no?,
sus equipos, porque van a tener que incorporar, ¿no? Quienes van a acompañarlo para darle poder convencer al elector, ¿no? Keiko hace unos días decía, yo estoy en capacidad de conformar un equipo de independientes, un equipo multipartidario, ¿no? Hernando de Soto también abrigó esa posibilidad. No se le hemos escuchado a Rafael López Aliaga, ¿no? Pero por el lado de Cerrón también es importante saber quiénes podrían acompañarlo. Desde tu punto de vista, ¿qué tanto peso va a tener eso en una segunda vuelta? Va a tener mucho peso definitivamente, ¿no? Cuando recuerdo las elecciones de Ollanta Humala en el 2010, ¿no? La hoja de ruta, ¿no? Que cambiaron, ¿no? Claro. Por más que la hoja de ruta fue su cambio de polo, ¿no? Claro. Como le decían, el polo rojo al polo blanco. Pero hubo una foto famosa, ¿no? Claro. Donde aparecían pues una serie de académicos y gente, digamos, del sector académico, principalmente detrás de él, avalando, ¿no? su posición, y eso estoy seguro que generó muchísima confianza en ese momento frente a Keiko, que era la que estaba también enfrente, ¿no? Ahora, digamos, lo que va a ocurrir va a ser algo parecido. O sea, los dos candidatos, sea quienes sean, o Castillo, de todas maneras, van a tener que mostrar esta fortaleza, ¿no? El problema más grave, evidentemente, lo va a tener el señor Castillo, no porque no pueda conseguir seguramente académicos y profesionales que lo acompañen, sino por lo que ustedes mismos han mencionado, que es que también o sea, ese que lo acompaña va a ser un reflejo de su agenda económico-política. Y no hay pues muchos expertos que sean tan radicales, ¿no? Y cuando se cargue a alguien muy radical, lo único que va a hacer o fortalecer su radicalismo y mostrar una cara más radical, o si viene alguien más de centro a acompañarlo, como te decía, lo que va a hacer va a diluir su discurso, aceptando que está teniendo que edulcorarlo, ¿no? Ponerle azúcar a su café. Entonces, la va a tener bien complicada. En cambio, Keiko ya es de centro derecha, digamos, ella puede aglomerar. Incluso ahí lo interesante va a ser ver qué tanto Keiko va a querer coquetear, como en algún momento lo hizo, con los progresistas, ¿no? Con la gente un poquito más progresista de izquierda, ¿no? Porque si ella quiere entrar con un poco más de fuerza en 28 de julio, digamos, igual tú sabes cómo es todo este grupo de académicos más progresistas, ¿no? Que estuvieron más con Verónica Mendoza, ¿no? Todo este grupo de acá siempre quiere ser incluido, quiere estar en la foto, ¿no? Entonces, ¿Keiko querrá coquetear con este grupo más progresista de izquierda o no lo va a hacer? No sabe. Esa más bien es interesante a ver por dónde va Keiko, ¿no? También, ¿no? Si es que pasa ella, claro. Gustavo, te escuchamos. Mira, los equipos técnicos van a ser vitales. Ya lo dijo José Ignacio por el lado del señor Castillo. No hay vuelta que darle. Él va a mostrar lo que tiene y va a mostrar todas las armas que tiene, que son de su equipo, ¿no? Por el otro lado, no sabemos quién. Sí me atrevería a darle un consejo en el sector donde yo, lidero, trabajo y veo algunos temas de educación. El sector de educación va a ser un bastión muy importante, ¿eh? Recuerden, Pedro Castillo es profesor, es del SUTEP. Sin profesores no tienes escuela. Entonces, un eventual ministro de educación del gobierno, que sea de Soto, Keiko, Rafael López Aliaga, tiene que ser un ministro de bases, que tenga conocimiento del tema de la rama magisterial, que conozca el profesorado por dentro, porque por ahí van a entrar. Ojo, ahí va a ser la puerta que puede abrirse y comienzan a entrar. Entonces, yo creo que ahí es un punto muy importante que tiene que ver, y definitivamente las alianzas que pueda hacer con los diferentes partidos para hacer un gabinete de ancha base, como se dice, ¿no? Bien, yo quiero agradecerle a George Denner, lo mismo que a José Ignacio Beteta y a Gustavo Nakamura, por este diálogo. Vamos a ir compartiendo más adelante porque recién estamos iniciando, ¿no? Vamos a conocer ya en definitiva en los próximos días quiénes son los que pasan a segunda vuelta, y seguramente va a ser motivo para ir analizando cuál es el horizonte que se presenta para el país. Pero hay una agenda compleja, claro que lo hay. Gracias, José Ignacio, gracias, George, gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo a la distancia, muy amables. Gracias, José. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.